6 personas salieron de la sala de cine. ¿Quieres saber por qué? Quédate a ver el video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Rex AM, su ser acuático favorito que habla de películas, su popcorn reviewer, directo desde la Atlántida. El día de hoy voy a platicarte de una película que definitivamente es grotesca. Es una película muy gráfica que vale muchísimo la pena hasta cierto punto. Y me refiero nada más y nada menos que a la película de La Sustancia por Coralie Farjat. Corríjanme cómo se pronuncia porque es francesa. Asumo que es Farjat. Es su segundo largometraje. Ya lo habíamos visto antes con Revenge. Una cinta igualmente de gráfica, igualmente de contestataria sobre temas femeninos. ¿De qué trata? ¿Qué vamos a ver en la sustancia cuando vayamos al cine? Es una película de una actriz que tuvo su momento de gloria y viene en decadencia porque cumplió sus 50 años y la despiden. Entonces se le va el mundo abajo. Y por azares del destino alguien le dice: te voy a llevar a este lugar donde te van a dar una sustancia para que recuperes esa jovialidad, esa juventud. Y hay ciertas reglas. Si se rompen puede haber consecuencias fatales. Y sí, se rompen las reglas y sí, suceden consecuencias fatales. Pero vamos viendo lentamente y poco a poco qué es lo que va a suceder en esta película. Y por qué digo que es buena hasta cierto punto. Empezando por la reacción de la gente en el cine. Definitivamente es una película con sala llena. O sea, esta fue una película con sala llena. De hecho, yo no sabía de su existencia hasta una semana antes. Cuando fui a ver la película de la semana pasada, vi el tráiler y dije: vamos a darle la oportunidad porque se ve interesante. Pues fue una montaña rusa de emociones. Llegó un momento que fue tan gráfica que había gente que se paró y se salió. Fueron 6 personas que se fueron saliendo en diferentes momentos de la película. Entiendo el porqué. Uno sí estoy prácticamente seguro que fue porque se les hizo muy gráfica, muy gore. Y en otros creo que fue porque se aburrieron o la película perdió sentido. Pero lo que sí, insisto, no dejó indiferente a nadie. Había momentos que nunca me habían pasado en el cine, donde sí había risas como nerviosas, pero también pasaba algo y se escuchaba como ay, no, ¿qué estoy viendo? Y todo eso era algo que nunca me había pasado en el cine. Una película que dejara tan conmocionada al público que la fue a ver. Uno de los puntos de esta película que son para mi gusto los más fuertes y de lo mejor es la música, porque esta película nos deja muy claro cuándo sucede, porque si bien hay televisión, hay tecnología como celulares, touch y todo esto, no vemos la existencia de redes sociales, pero todo lo de alrededor se ve muy futurista. Entonces yo me imagino que es como una visión de cómo en los 80s veía el futuro, y se tradujo también en la música, mucho sintetizador. Estos guiños a la música como medio glitch wave, música de aerobics de aquellos entonces de los 80s, y lo estuvimos teniendo una constante que también nos mantenía todo el tiempo arriba. O sea, la música te despertaba y te ponía a veces en una situación hasta de ansiedad conforme iba avanzando la película. Entonces yo creo que fue de los mejores logros, una onda muy retrofuturista, verdaderamente disfrutable. Yo sí quisiera descargar el soundtrack, lo voy a buscar en Spotify, pero definitivamente se lleva su aplauso de foquita feliz en cuanto a la música. Sin embargo, no pasa lo mismo con la historia, porque esta historia básicamente es todo lo que hubiera sucedido si todo lo que pasó en Barbie hubiera salido mal. O sea, si Barbie hubiera dicho: yo quiero seguir siendo la estereotípica y me voy a montar en mi macho de ser esta niña bella entaconada, prácticamente hubiera pasado esta película. La tesis es la misma en cuanto a los estereotipos de belleza, el papel de la mujer en el mundo, en la industria del entretenimiento, pero no supieron en dónde parar. O sea, llegó un momento de verdad que probaron perfectamente el punto, mientras nuestro personaje principal, que vendrá siendo Elizabeth Sparkle, empezaba a perder completamente su belleza, empezaba a perder su cordura, con tal de que Sue, que era su clon y su alter ego, empezara a crecer y a florecer en la industria de la televisión otra vez y darse un segundo aire. Todos entendimos lo que estaba pasando, y aún así la siguieron extendiendo y extendiendo y extendiendo, de ser una onda como un thriller psicológico con bastante sangre, y se pierde el punto de la película, se torna ya aburrido
o hasta inverosímil. La verosimilitud en el cine es cuando todo lo que ves en la película tiene sentido y tiene coherencia. Entonces, si estamos viendo, no sé, una película de Pegasos, pero estamos viendo que todo es fantasía y maravilla, pues tiene lógica que haya Pegasos ahí. Sin embargo, si estamos viendo una película sobre la Segunda Guerra Mundial, históricamente bien fundamentada, y sale un Pegaso de la nada, ahí pierde la verosimilitud la película, porque ya no hay coherencia con todo lo que se nos estaba montando. Aquí fue lo que yo sentí que sucedió cuando empezamos a ver un baño de sangre, que siento que fue más como un gusto de la directora, porque ella es muy así. Ella le encanta llevar la matazón y la sangre hasta las últimas consecuencias, pero ¿a costa de qué? Y en este caso fue a costa de la historia. Hay que saber cuándo parar nuestras historias, ¿ok? A veces queremos alargarlas y alargarlas y alargarlas, y suele ser contraproducente. Y en este caso sucedió. ¿Qué la rescató? Los personajes. Fueron personajes sumamente complejos, sumamente bien construidos. Elizabeth Sparkle, Sue, el productor del programa, tanto de Elizabeth como el de Sue. Y vemos a Elizabeth Sparkle, que lo tuvo todo, estuvo en la cima. Fue la mejor actriz de su momento, tenía su gran programa de aeróbics y se movía, y 1 y 2. Y de repente le dicen, ya estás vieja, ya no te queremos, bye. Y así como la despiden, ya están buscándole un reemplazo. Tenemos a Sue, que de repente lo plantean como que es otra personalidad, pero no, se trata de que al tener ella otra vez este segundo aire de jovialidad, de volver a tener el éxito que tuvo en su momento, pues claro que empieza a disociarse. Sue poco a poco va consumiendo a Elizabeth. Pues también todo esto se va fundamentado por el productor, que es el actor de Pierce Brosnan, maravilloso. Nunca lo había visto en un papel tan incómodo y tan molesto. A título personal, fue así de molesto porque yo también pasé por un productor así. En su momento, cuando estuve en la agencia de modelos, yo me acuerdo que era, o sea, y son palabras textuales de en aquel entonces, eres una de las personas más eficientes de aquí del trabajo. Yo era asistente, cabe aclarar. Eres excelente, haces muy bien tu trabajo, te felicitan mucho. Tengo cero quejas contigo, pero no tienes más chamba porque no pesas 65 kilos. Con cero fundamento esos 65 kilos, tomando en cuenta que mido 1,75, soy una persona robusta. O sea, llegar a 65 kilos jamás va a suceder de manera saludable. Y esto fue lo que le pasó también a Elizabeth Sparkle, que estaba siendo asediada por su productor, que le decía, ya estás vieja, ya así es la vida. Pero no te preocupes, hay que sonreír. Entonces llega Sue y le empieza a tratar igual, con esta pasivo-agresividad de decir, ay, sonríe, las niñas se ven mejor cuando sonríen. ¿A cuántas chicas no les han dicho eso? Que no se pueden enojar, que todo el rato tienen que sonreír y ser perfectas. Llega un momento que ya tenemos la decadencia muy marcada de Elizabeth. A costa de eso va la decadencia de Sue, al punto que ahí es cuando empezamos a entender, no solo en la película, sino ellas también, que no son una y otra, sino que son, ambas son. Y por eso es que a los personajes les voy a dar también su aplauso de Foquita Feliz, y a la historia, que no lo mencioné, por ese problema de que la alargaron, le voy a dejar la medusa aburrida. Eso es lo que le voy a dejar a la historia, porque iba bien hasta que tronó con un momento que ya se sintió tediosa. Otro aspecto que levantó muchísimo la película fue el aspecto visual, porque fue de lo mejor de la película. Yo sé que Coralie es fanática de Kubrick y se vio, lo pudimos ver muy muy claro. Esta simetría y estos baños de sangre fueron maravillosos. No había punto medio en los planos, o eran muy cercanos, que veíamos así hasta los poros de la piel, o eran muy lejanos y veíamos como una vastedad y a nuestro personaje así pequeñito, porque justamente así nos hacía sentir, ¿no? De repente esta incomodidad de por qué tenemos que estar tan cerca, por qué nos restregan literalmente las nalgas de los personajes, y luego es como, ¿por qué se siente tan solo? ¿Por qué se siente como ese vacío enorme? Y lo reflejan meramente con trabajo de fotografía que fue hecho de una manera magistral. A diferencia de Poor Things, de Pobres Criaturas, que también tiene como un exceso de desnudos, tiene como esta tesis sobre la mirada femenina, el cuerpo femenino. Aquí lo que me gustó es que esta desnudez fue vista desde la mirada femenina también de la directora. Pensé mucho en el video de Woman's World de Katy Perry, que es como una parodia de cómo los hombres ven el empoderamiento femenino, y que es una mujer fuerte de que, ay, sí, enseño mis boobies y mírenme, soy fuerte y hago lo mismo que los hombres pero en tacones, como de una manera muy ridícula. Y acá hacen lo mismo.
¿Cómo es que los hombres ven a las mujeres? Son un par de nalgas y su busto y ya. Es todo lo que te van a mostrar y los labios. Y otros momentos donde veíamos la desnudez que era más completa. Esta era una visión, yo la sentía o la percibía como más femenina, más íntima porque era en el baño. Entonces era en el momento en el que Elizabeth Sparkle veía su cuerpo, veía la decadencia en la que estaba cayendo y luego cambiaba el cuerpo de Sue y luego Sue veía que todo estaba paradito, levantadito en su lugar, terso, cero flacidez. Entonces eran momentos como de mucha intimidad que empezábamos a compartir nosotros con el personaje porque estábamos ahí, ¿no? Y sentíamos también esta angustia, ¿no? De que ya no podías parar el paso del tiempo y veías al clon y era como de... Bueno, tengo esta segunda oportunidad, pero ¿cuánto me va a durar y cuáles son las consecuencias? Entonces, llevarlo por ahí, junto con esta estética retrofuturista maravillosa, creo que fue uno de los mejores trabajos de la película. Y también se llevan su aplauso de Foquita Feliz por todo el aspecto visual que estuvo maravilloso. ¿Cómo salí del cine? Salí con muchas emociones, como la gran mayoría que fuimos. O sea, porque yo veía gente que sí, como conteniendo el asco. Yo la verdad salí entre que salí asqueado en el buen sentido de la palabra, no por la película, sino que de verdad fue muy muy gráfico incluso para alguien como yo, que vaya que aguanto grandes películas. Esta la sentí al nivel de grotesco de El Cien Pies Humano, A Serbian Film, luego un poquito de esto de la morsa, tan asco e incomodan, pero ese es el punto. Eso fue lo que me pasó. Entonces salí asqueado, también salí asqueado. O sea, llegó un momento que yo dije, ya que se acabe. O sea, esta película perfectamente pudo terminar en la escena donde toda la casa y la tele terminan cubierta de periódico. Yo creo que ahí era el punto máximo donde tuvo que acabar la película. De ahí en más fuimos en bajada y dije, ay, es que no sé, a lo mejor es algo que yo no estoy viendo, que percibí de manera diferente. ¿Ustedes qué opinan? Coméntenmelo aquí abajo, qué les pareció esta película, si se les hizo muy larga o no. A mí sí se me hizo muy larga y tediosa en algún punto, pero también por eso salí, ¿no? Como con muchas reflexiones también sobre los trastornos de la conducta alimentaria, que no solo es el dejar de comer, sino también el trastorno por atracón. También pasé por ahí, una larga historia. Y esta onda de la dismorfia corporal, o sea, tocan muy, muy interesantemente estos temas de los TCAs, el tema de la industria del entretenimiento, cómo es que se ve a la mujer en este tipo de lugares desde una mirada realmente femenina. Y siento que se perdió porque no supieron cuándo parar la película y se perdió la tesis. Y ese es el mayor mensaje o el mejor aprendizaje que me quedo con la película. ¿Qué es eso? Hay que creadores, creadoras, personas que hacen contenido de cualquier tipo, cualquier arte, tienen que saber cuándo detenerse, porque si no, su obra puede ir por un lugar completamente diferente al que tenían planeado. Entonces, se vale hacer una pausa y luego ir por otro lado para ver cómo va evolucionando su obra. Y como opinión general, pues les digo, es una película que plantea muy bien el tema de los TCAs, los estándares de belleza, las adicciones incluso a las cirugías plásticas. Todo lo hace de una manera terriblemente magistral. O sea, de verdad esta tenía todo para ser la mejor película del año. Y me frustra que todo ese contenido se perdió. De verdad que llegó un momento que se perdió y se volvió muy absurdo. Entonces, por eso es que no le puedo dar las 5 estrellas, pero todo lo demás fue tan bueno y fue tan valioso y tan bien hecho que le voy a dar 4 estrellas marinas. Así es. Pudo llevarse la quinta. Estuve a nada de bajar la 3, pero dije, no, es que todo lo demás fue muy bueno y si él alcanzó a levantar. Pero definitivamente, si hubieran detenido, a mi gusto, donde tuvieron que haberse detenido, nada de esto estaría sucediendo y sería una de las mejores películas del año, porque además las interpretaciones fueron magistrales, visualmente hermoso, fue muy estimulante en cuestión oídos, fue una mirada fresca a temas de los que ya se han hablado, pero bueno, ya estaría redundando bastante. Ahora viene la parte más importante, que son sus opiniones de ustedes allá en el canal. ¿Qué opinan? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Todo eso coméntenmelo aquí abajo. ¿Qué películas consideran que les pasó lo mismo? ¿Que iban tan bien que tuvieron que detenerse en un punto y le siguieron y perdió completamente sentido la película? Todo eso déjenmelo aquí abajo y recuerden, si llegaron hasta aquí, darle like, activar la campanita y suscribirse al canal para seguir platicando y navegando en este mar cinematográfico y seguir creciendo esta comunidad. Te recuerdo que me puedes encontrar en Patreon, donde subo contenido exclusivo cada
A lo largo del mes, entre las sesiones exclusivas que hago aquí en mi estudio, un video al mes, que ahorita estamos hablando de fantasía oscura, y cosillas que solamente van a hallar allá, que no van a encontrar en mis otras redes sociales como es Facebook, TikTok e Instagram, además del canal de YouTube. Y antes de despedirme, también te recuerdo que si te gustó el video, compárteselo a gente que te caiga bien, gente que crees que le puede interesar todo lo que acabas de ver. Y si no te gustó, compárteselo a alguien que te caiga gordo para que pierda el tiempo, porque fácil 10-15 minutos de su vida los va a perder y nadie se los va a devolver. Dicho esto, yo me retiro porque además ya se me está acabando la pila de la cámara, ya está parpadeando en rojo y nos vemos hasta la próxima.